Existe un mineral sumamente importante que te ayuda a eliminar la retención de agua, formar tus músculos, perder peso de grasa, optimizar las funciones nerviosas, darte energía e incluso a regular la presión arterial. A lo largo del video te enseñaré cómo funciona, cuánto de este mineral necesitas para lograr esos beneficios y los alimentos que debes comer para obtenerlo. Además de los beneficios que te mencioné anteriormente, tener una ingesta adecuada de este mineral reduce el riesgo de mortalidad general en un 20%. También disminuye el riesgo de accidente cerebrovascular, normaliza la presión arterial, protege contra la pérdida de masa muscular, conserva la densidad mineral ósea y reduce la formación de cálculos renales. Nos ayuda a construir masa muscular y a convertir los alimentos en energía. Y esto lo hace esencial si tu objetivo es bajar de peso. Músculos más grandes queman más calorías, así que al ayudarnos a construir músculos ligeramente más grandes y fuertes, este mineral tiene un impacto directo en convertir a tu cuerpo en una máquina para incinerar calorías. Adicionalmente, al metabolizar eficientemente a los alimentos para ser usados como energía y para la construcción de masa muscular, es mucho menos probable que estos alimentos se almacenen como grasa. Al igual que con la vitamina D, se ha logrado demostrar en diferentes estudios que una mayor ingesta de este mineral en la dieta de los participantes potenció increíblemente los resultados al ayudarlos a perder más peso. En este estudio se concluyó que al incrementar en un 25% el consumo de este mineral a través de la dieta, se logró reducir un mayor porcentaje de índice de masa corporal. Es el tercer mineral más abundante en el cuerpo. Lo ayuda a regular el líquido, enviar señales nerviosas y a regular las contracciones musculares. Una vez dentro de tu cuerpo también funciona como un electrolito. Cuando está en el agua, un electrolito se disuelve en iones positivos o negativos que tienen la capacidad de conducir electricidad. Tu cuerpo utiliza esta electricidad para manejar una variedad de procesos, incluyendo el balance de fluidos, las señales nerviosas y las contracciones musculares. Por lo tanto, una cantidad baja o alta de electrolitos en el cuerpo puede afectar muchas funciones cruciales, entre ellas el balance de fluidos. Así que si retienes mucho líquido y no sabes por qué ni cómo solucionarlo, tienes que escuchar esto. El cuerpo está compuesto de aproximadamente un 60% de agua. El 40% de esta agua se encuentra dentro de sus células en una sustancia llamada líquido intracelular. El resto se encuentra fuera de las células en áreas como la sangre, el líquido cefalorraquídeo y entre las células. Este líquido se llama líquido extracelular. Curiosamente, la cantidad de agua en ambos líquidos se ve afectada por su concentración de electrolitos. Este mineral es el principal electrolito en el líquido intracelular y determina la cantidad de agua dentro de las células. Por el contrario, el sodio es el principal electrolito en el líquido extracelular y determina la cantidad de agua fuera de las células. El número de electrolitos en relación con la cantidad de líquido se denomina osmolalidad. En condiciones normales, la osmolalidad es la misma dentro y fuera de las células. En pocas palabras, hay un equilibrio igual de electrolitos fuera y dentro de sus células. Sin embargo, cuando no hay un equilibrio, el agua del lado con menos electrolitos se moverá hacia el lado con más electrolitos para igualar las concentraciones de ellos. El líquido intracelular normalmente se aprecia como retención de agua dentro del músculo, y esto es bueno porque se ve al músculo lleno y firme, mientras que el líquido extracelular se aprecia como agua por debajo de la piel y te hace ver flácido. Al entender esto, sabes que si quieres eliminar exceso de agua subcutánea para verte más firme y definido, debes favorecer ligeramente el consumo de este mineral sobre sodio con los alimentos que te voy a enseñar en este video. Si la información que te estamos compartiendo te está resultando útil, no olvides de dejarnos tu like. El poder de tu like nos ayuda a crecer y motiva para hacer más videos. Sé que a lo largo de estos años, muchísimos de ustedes han logrado transformaciones de cuerpo y de vida realmente. Y por eso queremos celebrar junto a ti y premiar a la mejor transformación. Si tú que estás viendo has podido lograr un cambio gracias a nuestros métodos, anda al link de abajo, envíanos tu información y participa. La preselección es hasta hoy, 16 de agosto del 2021. No pierdas la oportunidad y envíanos tu foto. Si te cuesta hacer ejercicio o mejorar tu rendimiento, podrías tener una deficiencia de este mineral. Como te mencioné antes, el sistema nervioso ayuda a regular las contracciones musculares. Por ello, los niveles alterados en la sangre pueden afectar las señales nerviosas en el sistema nervioso, debilitando las contracciones musculares. Los niveles bajos en la sangre pueden afectar los impulsos nerviosos al alterar el voltaje de las células nerviosas. Además, este mineral también es importante para un corazón sano, ya que su movimiento dentro y fuera de las células ayuda a mantener un latido cardíaco regular. Cuando los niveles de este mineral en la sangre no son los adecuados, el corazón puede dilatarse y volverse flácido. Esto puede debilitar sus contracciones y producir un latido anormal del corazón. Y cuando el corazón no late adecuadamente, no puede bombear sangre al cerebro, los órganos y los músculos, lo que afecta tu rendimiento en el gimnasio.
Consumir una dieta rica en este mineral está relacionada con muchos beneficios impresionantes para la salud. Puede reducir la presión arterial al ayudar al cuerpo a eliminar el exceso de sodio. Los niveles altos de sodio pueden elevar la presión arterial, especialmente para las personas cuya presión arterial ya es alta. Un análisis de 33 estudios encontró que cuando las personas con presión arterial alta aumentaban su consumo de este mineral, su presión arterial sistólica disminuía en 3.49 milímetros de mercurio, mientras que su presión arterial diastólica disminuía en 1.96 milímetros de mercurio. También puede ayudarte a proteger contra los accidentes cerebrovasculares. Un accidente cerebrovascular ocurre cuando hay una falta de flujo sanguíneo al cerebro, y esta es la causa de muerte de más de 130.000 personas al año dentro de Estados Unidos. Puede ayudar a prevenir la osteoporosis. La osteoporosis es una afección caracterizada por huesos huecos y porosos. A menudo se relaciona con niveles bajos de calcio. Este es un mineral importante para la salud de los huesos. Curiosamente, los estudios muestran que una dieta rica en este mineral puede ayudar a prevenir la osteoporosis al reducir la cantidad de calcio que el cuerpo pierde a través de la orina. En un estudio de 62 mujeres sanas de 45 a 55 años, se encontró que las personas que comían más de este mineral tenían mayor masa ósea total. Y en otro estudio con 994 mujeres premenopáusicas sanas, los científicos encontraron que aquellas que comían más de este mineral tenían más masa ósea en los huesos de la parte baja de la espalda y de la cadera. Puede ayudar a prevenir los cálculos renales. Los cálculos renales son grupos de material que pueden formarse en la orina concentrada. El calcio es un mineral común en los cálculos renales y de esta manera este mineral puede ayudar a combatir los cálculos renales. El mineral está más adelante. En un estudio de 4 años de 45.000 hombres, los científicos encontraron que aquellos que consumían más de este mineral diariamente tenían un riesgo 51% menor de cálculos renales. De manera similar, en un estudio de 12 años en 91.000 mujeres, los científicos encontraron que aquellas que consumían más de este mineral diariamente tenían un riesgo 35% menor de cálculos renales. Debido a que es excretado diariamente de nuestro cuerpo por el sudor y la orina, aquellos de nosotros que vivimos en climas cálidos, hacemos ejercicio, llevamos una dieta baja en carbohidratos o bebemos mucha agua, debemos prestar mayor atención a recuperar este mineral perdido a través de los alimentos que comemos. Otro factor sumamente importante que debemos tomar en cuenta es cuánta sal incluyes en tu dieta, ya que si tu consumo de sodio es mayor, tu necesidad de este mineral también lo será. Se ha hablado mucho sobre los riesgos para la salud asociados con las dietas altas en sodio. Los más graves incluyen insuficiencia cardíaca, problemas renales, accidente cerebrovascular, cáncer gástrico, osteoporosis, enfermedad hepática, retención de líquidos y ciertos tipos de asma. Sin embargo, gracias a investigaciones más profundas, ahora sabemos que este riesgo solamente aumenta en dietas altas en sodio y bajas en potasio. El mineral que más adelgaza es el potasio. Y es por esto que muchos de nosotros necesitamos prestar más atención a nuestro consumo de potasio y buscar maneras de aumentarlo en nuestras dietas diarias. ¿Cuánto potasio necesitamos? La mayoría de las autoridades de salud están de acuerdo en que obtener 3.500 a 4.700 miligramos de potasio diariamente parece ser la cantidad óptima. Y como con muchos de los elementos de nuestro cuerpo, obtener las cantidades correctas es muy importante y tener muy poco o demasiado en nuestro cuerpo en cualquier momento puede tener serias implicaciones en nuestra salud. Los síntomas de niveles bajos de potasio a menudo incluyen fatiga, debilidad muscular, trastornos nerviosos, insomnio, hipertensión, estreñimiento, ritmo cardíaco lento y irregular, daño muscular, falta de apetito y apatía mental. Las personas con diabetes son a menudo deficientes en potasio y la diarrea prolongada, los vómitos, la sudoración y el uso de algunos diuréticos pueden agotar nuestras reservas de potasio. Por otro lado, tener demasiado potasio en nuestro cuerpo también es problemático. En el mejor de los casos, los niveles de potasio que son demasiado altos pueden producir dolencias menores como irritación estomacal. Pero en el peor de los casos, los niveles severamente altos pueden causar un ataque cardíaco, por lo que suplementarte por tu cuenta no es una buena idea. Comer una variedad de alimentos que contienen potasio es la manera más segura de obtener una cantidad adecuada de él cada día. Aquí está la cantidad de potasio que puedes obtener al comer una porción de 100 gramos de alimentos ricos en este mineral. Las hojas de remolacha cocidas tienen 909 miligramos, realmente es el alimento con más potasio en el mundo. Los ñames horneados tienen 670 miligramos. Los frijoles pintos cocidos, 646. Las patatas blancas al horno, 544. Los hongos portobelo a la parrilla, 521 miligramos. El aguacate, 485 miligramos. El camote o batata al horno, 475 miligramos. Las espinacas cocidas, 466 miligramos. La col rizada, 447. El salmón cocido, 414. Los plátanos o bananos, 358 miligramos.
y los guisantes cocidos 271 miligramos. Además de comer una amplia variedad de alimentos que son naturalmente altos en potasio, también es importante que evitemos destruir el potasio que se encuentra naturalmente en los alimentos que comemos. Dos de los mayores destructores de potasio natural en los alimentos son el procesamiento de alimentos y la preparación de ellos. En términos generales, el procesamiento de alimentos tiende a reducir los niveles de potasio en muchos alimentos al tiempo que aumenta el contenido de sodio. Por lo tanto, es mucho mejor comer alimentos enteros no procesados como frutas, verduras y carnes orgánicas. Esta sugerencia es apoyada por el hecho de que aproximadamente el 75% del sodio que consumimos proviene de los alimentos procesados que comemos cada día. Por otro lado, los suplementos de venta libre no son una buena manera de aumentar tu consumo de potasio. En muchos países las autoridades limitan el potasio en los suplementos de venta libre a 99 miligramos, que es mucho menos que la cantidad que se puede obtener de una sola porción de los alimentos enteros ricos en potasio. Este límite de 99 miligramos se da porque es muy fácil dañar el intestino e incluso llevar a la muerte por arritmia cardíaca con una sobredosis de potasio. Sin embargo, las personas que sufren una deficiencia de potasio sí podrían recibir una receta de su médico para un suplemento de dosis más alta. En conclusión, el potasio es uno de los minerales más importantes del cuerpo. Ayuda a regular el equilibrio de fluidos, las contracciones musculares y las señales nerviosas. Una dieta alta en potasio puede ayudar a reducir la presión arterial y la retención de agua, proteger contra el derrame cerebral y prevenir la osteoporosis y los cálculos renales. Desafortunadamente, muy pocas personas tienen suficiente potasio. Para obtener más en tu dieta, consume más alimentos ricos en potasio como remolacha, espinacas, col rizada y salmón. Así es que ya sabes, fanático del fitness, a comer más de estos alimentos ricos en potasio. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. No te pierdas de este excelente video que hemos preparado para ti y haz clic aquí para suscribirte al canal, ya que subimos videos con información gratuita que va a mejorar tu vida. Mantente sano y fit. Nos vemos en un próximo video.